como vimos, un país donde hay muchos motivos para seguir hablando de estos temas y denunciando y analizando qué pasa con este país en el ámbito del derecho, que al final es hablar de derechos civiles, es hablar de cosas que creo que implican a todo el mundo y que es verdad que están, desde el punto de vista desde el que yo trabajo, que es metiéndome hasta la cocina en estos temas, pues está fuera del foco de los medios, ¿no? Digamos que los medios normalmente dedican tiempo a lo que pueden, al día a día, ¿no? Y con mucha prisa, por ahí, unidos, con mucha prisa, y digamos que yo lo que hago es al contrario, a fuego lento, analizar los problemas profundos de por qué se produce todo esto que al final nota el ciudadano en... ¿Qué tal? Sentados. Y no sabe muy bien qué le está pasando. O sea, yo noto incluso entre la gente con la que hablo, gente que me escribe a raíz del documental, que es mucha más de la que puedo atender, que muchas veces además, lamentablemente, tengo que ser, por decirlo así, un poco, como la comunicación es por email, muchas veces parece que soy como severo, ¿no? Pero es que no puedo atender, entre otras cosas, pues no soy abogado y la gente piensa, después de ver el documental, que de alguna manera tiene la esperanza de comunicarse con alguien que pueda resolver sus problemas, y lo que te das cuenta es que hay muchos problemas. Es decir, que la sociedad civil en general se siente muy aprisionada y no sabe los motivos ciertos de por qué. Bueno, esto yo no sé si le puedes pegar es la agencia tributaria. Es la agencia tributaria. Entonces, en este caso, como sabéis, Hechos Probados analizaba la relación de Estado-ciudadano en el ámbito tributario. Una cosa... Vernos luego en la exposición. Sí, vamos a ver. Pero en realidad creo que la película plantea un debate más profundo, más que una especie de varapalo a la agencia o lo que sea. Pegarle ahí una voz aquí a los obreros, que no veas. Creo que, esa era la intención, no hacer una cosa que fuera un estricto varapalo a la agencia, más o menos vistoso, sino profundizar y realmente, joder, la cosa, esto es complicado, me lo ponen difícil. La cosa era preguntarse más en profundidad qué estaba pasando en la relación del Estado con el ciudadano, ¿no? Y bueno, en ese sentido, como hay mucho campo, como decía, todavía por investigar, pues la intención es seguir adelante. ¿Cómo? Bueno, pues con más hechos probados. Como veis, este lo he titulado 1, con la esperanza de que haya 2, 3, 4 y los que sean, en diferentes temas que permitan al ciudadano de alguna manera entender cuáles son las claves de lo que le está sucediendo y por qué, y dónde hay que apuntar, ¿no? Dónde están los problemas. Y en ese sentido vamos a sacar este DVD libro, que está pensado un poco, por un lado, como testimonio de lo que ha sido Hechos Probados, de la deriva de Hechos Probados en su devenir, porque es un documento raro en el sentido de que es un documental nada habitual y por lo tanto he tenido que inventar los caminos por los que ha transitado. No era tan fácil como en otras ocasiones de dirigirme a mis interlocutores habituales, que pueden ser televisiones, plataformas, porque estaban cerradas en banda. Por supuesto lo hice, pero no había un feedback, o el feedback que había pues era amable, pero no había hueco para el producto. Entonces me las tuve que ingeniar. Eso me ha colocado en una situación complicada, que se describe, aquí se describe sobre todo en su devenir, en los artículos en prensa y demás. Pero la verdad es que también me ha abierto la mente a unas posibilidades que hay, que es el mundo online, del que se habla mucho, y nunca uno sabe cómo se concreta eso, ¿no? Porque al final las obras cinematográficas tienen un coste y, bueno, pues ese coste tiene que tener un retorno, tiene que tener una buena deriva empresarial, por decirlo así. Entonces, Hechos Probados, digamos que es un hito, no digo si es mejor o peor la película, pero es un hito en el sentido de que plantea algo que desde el sistema de producción normal no se podría haber planteado probablemente. Bueno, de hecho, las respuestas que yo tenía mientras estaba rodando pues no eran muy halagüeñas, ¿no? Todo el mundo me indicaba que lo mejor que podía hacer era dejarlo, ¿no? Me alegro de no haber hecho caso, aunque en algún momento lo pensé, porque eso, bueno, pues hace que estemos hoy aquí, ¿no? Y que además el documental pues ha ido como cubriendo etapas, con su momento álgido, que fue, bueno, cuando Idealista lo adquiere y lo da en abierto. Y la verdad que eso nos hizo pasar de tener
yo creo que un gran prestigio dentro de la comunidad jurídica, acercarlo a la gente en general, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, esto no es más que un paso más, el DVD libro, también es una manera de recabar apoyos. ¿Y para qué? Pues por lo siguiente va a ser hacer un canal de YouTube donde estemos dando contenidos cinematográficos cortos con cierta regularidad. ¿Y para qué? Para generar una comunidad online, que eso es una de las cosas que noté con Hechos Probados que me hacía falta, ¿no? O sea, salir al online ya con un grupo de gente que de alguna manera está interesada en estos temas, ¿no? Y en ese sentido la colaboración con The Objective pues va a ser vital. O sea, también a partir de este viernes se va a ir emitiendo cada 15 días, con un espacio de cada 15 días, un capítulo de Hechos Probados del documental, porque el documental tiene una versión largometraje y una versión seriada. Y bueno, pues de ahí luego se podrá ver un debate sobre cada capítulo que se va a dar en el canal que se llama Canal Weimar. Weimar, son muchas cosas las que estoy contando, pero bueno, Weimar, ¿por qué Weimar? Bueno, es sencillamente porque hay que buscar una marca y esto de alguna manera nos refiere a la República de Weimar. Las enormes distancias son evidentes, no estamos ahora mismo en los años 20 ni nada de eso, pero sí que es cierto que era una república de modo disfuncional, ¿no? Una democracia disfuncional, que tenía unas aparentes garantías, pero que luego en efectos prácticos o no impidió que llegara un totalitarismo ya evidente o lo facilitó de alguna manera. Entonces yo, desde mi humilde opinión, creo que estamos en un momento a ese nivel de peligro. ¿Qué tipo de totalitarismo pueda llegar? No lo sé, pero que se dan unas condiciones ahora mismo peligrosas. En ese sentido, creo que sí, creo que las instituciones ahora mismo no están respondiendo y eso es una de las cosas que describe Hechos Probados. Y ya, bueno, está aquí acompañándome Ignacio Ruiz Jarabo, entre otras cosas, porque sabéis que sale en el documental, ha sido director de la agencia tributaria, su colaboración fue fundamental, creo que fue a la persona a la que más molesté durante todo el proyecto, porque no sé si el otro día me lo recordabas, 4 o 5 veces te entrevisté, o sea... Pero cada entrevista eran 2 horas. Sí, además eso, lo cual generó una ingente cantidad de material, puedo hacer otro documental solamente con él, pero bueno, siempre me atendió, siempre me recibió, siempre buscó un hueco, no sé si te lo he agradecido hasta ahora, pero te lo agradezco mucho, porque además es fundamental las cosas que él indica en el documental, aparte de muchos otros, ¿no? Como Matías Cortés, y como tantos otros que aparecen en el documental, que han sido fundamentales también en mi proceso para abrirme los ojos. Alguno dirá, joder, ¿y por qué le entrevistaste 5 veces? ¿Por qué no una y en una ya la...? Bueno, porque el proceso de desarrollo del documental fue en sí mismo una investigación para mí. Entonces, claro, había momentos donde de nuevo tenía que volver a las fuentes que ya había recurrido para consultar determinados temas, ¿no? Es decir, oye, ¿esto se produce? ¿Cómo se produce? ¿Es verdad? ¿Esto es así? Y por suerte, pues gente como Ignacio siempre me atendió. Y eso es lo que, el hecho de que fuera un documental vivo, creo que es lo que hace que el documental sea palpitante también y que cuente cosas que sean genuinamente nuevas, en el sentido, no para los especialistas, pero sí para el público, porque he hecho una labor de entender realmente cuál era el problema con la agencia tributaria, o en el concreto, si el ciudadano estaba provisto de una capacidad cierta de defensa o no. Y bueno, le he pedido hoy que me acompañe por eso y también porque en un futuro próximo, el 24 de enero concretamente, estaremos en el Parlamento Europeo proyectando la película y él, pues también de nuevo he contado con él para que explique a los parlamentarios allí presentes pues su punto de vista al respecto, con datos más técnicos, porque yo al final, lo que nos diferencia a mí, a vosotros, conmigo, etcétera, es que yo hago pelis. Es decir, yo no soy abogado, ni debo serlo, mi aportación a la sociedad la entiendo de otra forma y creo además que debe ser así, ¿no? En el libro lo pongo en una breve reflexión que hago, al final acabo diciendo que es un poco como, si recordáis la peli de Buster Keaton de Seven Chances, la secuencia famosa de las pelotas que van cayendo, van chocando unas con otras y al final acaban siendo una gran marea de rocas por el efecto de choque de unas con otras que van persiguiendo a Buster Keaton, ¿no? Bueno, Buster Keaton podría ser la administración o el poder público o cualquier poder desmedido y estas piedras podríamos ser cada uno de nosotros aportando lo que sabemos hacer. El abogado, pues, su labor y yo, pues, intentando entender y transmitir lo que voy aprendiendo. Y nada más. Oye, pues yo muy breve, 3 o 4 cosas, si me permitís, para que podamos empezar a ver el pase, ¿no? Primero, felicitar a Alejo, por su sensibilidad
ante un problema que en principio le era ajeno, y por su valentía, para atreverse a iniciar esta batalla, ¿no? Y en segundo lugar, por estar aquí y ahora, felicitar a The Objective por su sensibilidad social ante un problema que ya no le es tan ajeno a ser un medio de comunicación, pero ante un problema social evidente, y por su valentía. Acabamos de escuchar a Alejo cómo ha encontrado las puertas cerradas de otro tipo de empresas más media, ¿no? Sin embargo, The Objective ha tenido una sensibilidad superior a la de otros y está teniendo una valentía superior a la de otros. Por tanto, felicidades, The Objective, ¿no? Y luego solamente decir una cosa, ¿no? Conozco un poco por qué Alejo empezó con esto, ¿no? Y a él fueron dos cosas, según él mismo me ha trasladado, las que le llamaron la atención, ¿no? Una, el caso Agapito. Efectivamente, leyó en prensa que había un señor que se llamaba Agapito, tal, y aquello, bueno, como periodista con olfato que es, empezó a seguirlo un poco, ¿no? Y empezó a intuir, caray, que los tentáculos del Estado eran muy largos y que se movían de aquella forma en ocasiones, ¿no? Y la segunda cosa que le acaba de impulsar definitivamente a empezarlo es que lee, de repente, también en los medios de comunicación, una muy breve nota sobre la declaración de Granada. Aquella declaración que hicieron 13 o 12... 35, nada menos. O 35 magistrados, expertos, algunos magistrados, expertos tributarios, expertos fiscalistas, con el impulso, entre otros, del maestro Matías Cortés, y que siendo una declaración absolutamente contundente, muy argumentada y muy contundente, a Alejo le llamó la atención el escaso eco en los medios de comunicación que había tenido. Y empezó a sospechar que una cosa estaba relacionada con la otra, que los tentáculos del Estado, largos y movidos de aquella manera, no solamente mal servían para efectivamente hacer pagar a algún ciudadano lo que le han hecho pagar a Agapito, sino que además también servían para efectivamente conseguir que pasara desapercibido algo tan importante como la declaración de Granada. Bueno, y con estas dos llamadas de atención, con estos dos semáforos rojos que se le encienden a Alejo, es cuando empieza una labor de titán. Yo he vivido, como efectivamente ha estado, 2 años, o más, 3 años, renunciando a su puesto de trabajo y por tanto a su sueldo, y trabajando y volcándose en este tema con un montón de leyendo, entrevistando a gente, gastándose el dinero, no solamente dejando de ingresar su sueldo, sino gastándose el dinero en alquiler de equipos de producción y en colaboradores para cada una de las veces que tenía que hacer rodaje, etcétera, ¿no? Es decir, es una auténtica labor heroica. Y yo creo que cuando veamos el pase veremos además el primer fruto de esta magnífica y heroica labor que estás haciendo, Alejo. Bueno, muchas gracias. Bueno, digo que no voy a poner el documental, que eso no sé si... No, voy a poner otra cosa. Bueno. Porque además, de hecho, algunos de aquí ya lo he visto. Lo que voy a poneros es el tráiler del canal Weimar. Ahora mismo somos una gotita en el desierto, pero esperemos que en algún momento, ¿no? Y gracias al maridaje con The Objective, pues vayamos creciendo, ¿no? Vais a ver que es muy breve, no nos va a llevar mucho. Yo no sé si bueno, a ver. Yo es que estoy aquí como en mi casa, pero en realidad esto, ya te digo que... Espera, vamos a ver. ¿Cómo es el tema del volumen? ¿Alguien que me asista? Ahí tienes un mando a distancia, no sé si... Sí, pero antes lo he hecho aquí con... Ahí tienes 2 mandos a distancia. ¿Está por ahí Carmen? A lo mejor es... Están presionando y moviéndolo, ¿no? Ah, míralo. Ah, qué magnífico. Bueno. ¿Podéis apagar la luz? Casi mejor. Primero vinieron a por mí, pero como yo no era uno de ellos, no levanté la voz. Después buscaron a Luz. No protesté, porque yo no era uno de ellos. Cuando vinieron a por mí, guardé silencio, porque yo no era una de ellas. Finalmente vinieron a por mí, pero para entonces ya no había nadie que alzara la voz.
he recurrido a un poema que es súper conocido, bueno, con 10.000 autores aparentes, pero en principio parece que fue un pastor protestante el autor. Sabéis que él se refiere a un momento mucho más dramático de la historia, que es el Holocausto. Entonces, pero como es un poema tan conocido, vemos que hay veces que uno tiene que recurrir a cosas que la gente enseguida le llega a la idea. La idea en general es que si cada uno no alzamos la voz en aquello o donde vemos una injusticia porque la padecemos o porque somos conscientes de ella, pues bueno, pues vamos a una deriva terrorífica. Pero es que además va al pelo la cita histórica que has puesto para el caso efectivamente de la exigencia excesiva y agresiva de impuestos, ¿no? Porque efectivamente aquí al principio se iba por los auténticos delincuentes fiscales, vamos a decirlo así, ¿no? Pero después se empezó a sospechar de cualquier empresario, y entonces fueron a por todos los empresarios. Después fueron ya también a por las empresas, luego a por los empresarios individuales, ¿no? Con una ferocidad y probablemente desbordando los estrictos límites de la legalidad, sin duda alguna, ¿no? Después fueron a los profesionales del mundo del espectáculo, artistas, deportistas, tal. Luego, y lo sabéis bien algunos de vosotros, han ido a por los periodistas, ¿no? En algún momento también fueron a por los políticos, con amenazas desde la tribuna del Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, efectivamente es que cuando vengan a por ti, Alejo, ya no va a quedar nada para defenderte. ¿Se está grabando esto? Sí. No, te lo digo porque no formas parte de ninguno de los grupos anteriores, ¿no? No, quiere decir que efectivamente las campañas especialmente agresivas, insisto, bordeando probablemente, y se puede tachar probablemente la legalidad, no han sido todas a la vez. Han ido siendo efectivamente a sectores concretos de la actividad empresarial o de la actividad económica, ¿no? Y efectivamente el resto de los sectores, cuando ha sido un sector atacado o agredido, el resto de los sectores hemos callado. Con lo cual es que la forma de iniciar tu documental es absolutamente acertada para el caso que estamos hablando. Pues bueno, en ese sentido el segundo capítulo va a ser también de tema tributario, porque es una cosa que se quedó coleando, por decirlo así, dentro de Hechos Probados, porque no cabía todo. Ese es el problema también del formato cine y tal, que tiene un tempo, no te lo puedes saltar y no puedes agobiar a la gente con líneas narrativas ajenas y no sé qué. Entonces, pero siempre se me quedó en mente y pendiente tratar un tema también tributario, que ya no era contra efectivamente una sola persona, sino que es mucho más genérico, y creo que va a tocar la fibra a mucha gente, porque probablemente, y de hecho me sucede cuando se lo cuento a título particular, a amigos y tal, oye, pues voy a hacer esto y tal, siempre al final alguien me confiesa que lo ha vivido, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? O sea, incluso, vamos, tengo una amiga que ya no vive aquí, vive en Londres, felizmente, y justo me dijo, sí, yo padecí algo parecido a lo de Agapito, porque también estuve de psicólogos y tal, porque estaba aterrorizada, ¿no?, con cualquier cosa que llegara. Esto lo cuenta si normalmente quien no lo ha padecido o no lo conoce, pues le parece ciencia ficción, ¿no? Y la realidad es que no, que sucede muy habitualmente, con este y con otros muchos temas, ¿no?, que tienen que ver. Entonces, ya por acabar, pues deciros eso, para no liarme mucho, y si alguien quiere preguntar algo, pues que lo pregunte. El libro, básicamente, ¿en qué está, de qué consiste? Bueno, pues nada, básicamente son reflexiones que le he pedido a algunas personas que me ayudaran con esto, para que tuviera un poco más de contenido la cosa. Y bueno, se han animado Estela Raventós, que sabéis que es la presidenta de AEDAF. AEDAF fue una asociación vital y esencial para poder terminar el proyecto, darlo a la luz, y además con su respaldo pues íbamos como muy bien protegidos, en el sentido de que todas las dudas que pudiera plantear un documental que ponía en cuestión al Estado en ámbito tributario, si detrás de alguna forma estaba avalado simplemente por el hecho de que me invitaron a su congreso bianual, etcétera, por una asociación tan seria como EDAF y con los miembros que tiene, pues la verdad es que fue un apoyo esencial para que los medios siquiera se animaran a darle al play, ¿no? Porque ya digo que en general tendemos siempre todos a darle una prevalencia también desde el punto de vista, digamos, filosófico, de imagen, a la administración. Y si tú llegas con un documental que parece, digamos, entre comillas, salvaje, pues nadie te quiere tomar en consideración. Entonces el hecho de que estuviera EDAF fue muy relevante para mí en muchos sentidos.
Y luego después también le he pedido a Miguel Ancho Bastos, que sabéis, a lo mejor algunos aquí lo conocéis, para mí es hoy en día es uno de las personas a las que yo más sigo, publica poquísimo, lamentablemente. Es un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y yo es alguien al que estoy pegado, como muchos otros que le seguimos en las ponencias, que ni siquiera publica él, sino que publican otras personas que están interesadas en dar a conocer su enorme bagaje y cómo habla, cómo se dirige a la gente. Y bueno, en este caso pues he logrado que escribiera algo sobre el documental, lo cual me congratula mucho, y también la presentación que va a dar sobre hechos probados y sobre este tipo de problemáticas Ignacio en el Parlamento Europeo. Lo demás son crónicas periodísticas porque, como decía, pues es un poco, bueno, yo creo que ha habido un buen trabajo periodístico de bastantes compañeros y de bastantes personas de medios que se han acercado al tema con rigor y gracias a eso, bueno, pues yo quería incluirlo también porque gracias a eso el documental se ha dado a conocer y se han hecho buenos artículos. La mayoría de ellos están aquí, otros no cabían, pero bueno, pues para dejar constancia, como digo, de lo que puede ser un proyecto, ¿no? De lo que ha sido su devenir. Luego está el DVD y también un pase online, que ya el que adquiere esto, pues ya sin EDIE puede ver el documental online, porque ya hay mucha gente que ni tiene reproductores de DVD, ¿no? Y nada más, ya está. Con todo, pues muchas gracias por asistir. Déjame una última conclusión. Yo creo que por qué no ha sido afortunadamente siempre así, porque ahora estamos efectivamente en una especial desigualdad en la relación Estado-contribuyente, ¿no? Pues es la suma de dos cosas, ¿no? Primero, la relación jurídico-tributaria, y aquí hay gente que podría decirlo mejor que yo. La relación jurídico-tributaria es el paradigma de relación jurídica desequilibrada, ¿no? Es decir, por decirlo de forma breve, el Estado lo es todo, el individuo no es nada, el contribuyente no es nada. Es decir, la suma de potestades, la suma de privilegios que se concede legalmente al Estado es infumable desde una perspectiva de alguien que cree que la relación jurídica tenía que estar en un plano mucho más equilibrado, ¿no? La segunda cuestión es que esa relación jurídica tributaria podía, con ese conjunto de potestades casi ilimitada, podía aplicarse con mayor racionalidad, con mayor moderación, que es lo que yo creo, sinceramente, y lo he vivido desde dentro, que ocurría anteriormente en la administración tributaria, ¿no? El problema es que a partir de, no quiero poner una fecha exacta, aunque la podría decir, pero no lo quiero decir, a partir de un momento determinado se decide dejar la moderación en la aplicación de las enormes potestades que tiene la Administración frente al contribuyente y más a más, incluso desbordar, insisto, las ya muchas potestades que tiene esa relación jurídico-tributaria y abusar de forma absolutamente ignominiosa de esa posición de indefensión real que al final tienen los contribuyentes españoles. Luego, no es solamente una cuestión, evidentemente la relación jurídico-tributaria en España, y eso es lo que se ponía de manifiesto en la Declaración de Granada de forma absolutamente diáfana, es una relación jurídica para modificar. Cualquiera que tenga un espíritu de ciudadanía, de libertad, de derecho, tiene que estar a favor de un reequilibrio entre obligaciones y derechos de los contribuyentes. Pero la segunda parte es que tenemos que ser absolutamente exigentes para que se consiga un uso ponderado, un uso moderado por parte de las instituciones públicas de esas potestades de las que dispone. La falta de moderación en el uso de las potestades deslegitima la existencia de las mismas. Si la Administración y sus directivos y funcionarios no son capaces de utilizar moderadamente los privilegios que por representar al Estado se les concede en nuestro ordenamiento jurídico, están deslegitimando absolutamente esos privilegios. Y esa, en mi opinión, es la situación real que ocurre hoy en España en la aplicación del sistema fiscal. No está ahora mismo, pero hay una persona aquí, por ejemplo, que ha sido acusada, y la acusación, lógicamente, el procedimiento que se origina por la acusación duró varios años, fue acusada de haber cometido 15 delitos fiscales. Se le pedían 35 años de privación de libertad y 12 o 13 millones de euros de sanción. Después de 5 o 6 años ha resultado absuelto.
Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo que a alguien, que a un ciudadano español, se le puedan tener 6 años con la espada en el cuello, acusado de lo que he dicho y con las posibles consecuencias derivadas de la acusación. Finalmente ha resultado absuelto. Me parece dramático. Pero es que hay que leer la sentencia del tribunal en la cual se le exime de la culpabilidad que se le pretendía encadenar, para ver los párrafos absolutamente descalificadores de la acusación y del procedimiento de investigación en base al que se le acusa. Absolutamente descalificantes. Queda descalificada la actuación de la Administración Tributaria, queda descalificada la actuación de la Fiscalía en su procedimiento instructor y, por supuesto, a una cosa y a otra se sumó servilmente, como siempre, el servicio jurídico de la Administración, ¿no? Y la pregunta, y con esto yo voy a acabar, la pregunta es, ¿qué ha ocurrido con aquellos funcionarios de la Administración Tributaria que hicieron aquella acusación, con aquel fiscal que se sumó a esa acusación de forma crítica y no realizó en la instrucción prácticamente ninguna actividad para aclarar los hechos, tal como se les dice en la sentencia? ¿Y qué ocurrió con aquel servicio jurídico de la Administración que apoyó también de forma crítica la acusación? ¿Qué consecuencias tiene para ellos haber sometido a un ciudadano español a esos 6 años de tortura? Haberle sometido a la necesidad de un gasto económico ingente en su defensa jurídica y haber pasado 6 años, efectivamente, de un equilibrio emocional ciertamente complicado. ¿Qué ha pasado para esos funcionarios del Estado español? Fiscal, servicio jurídico, funcionario de la Administración Tributaria, nada, absolutamente nada. Claro, quiere decirse que abusar de esa relación jurídica desequilibrada, abusar de esa relación jurídica tributaria, incluso desbordando también los límites de la legalidad, sale gratis a los funcionarios del Estado. Y aún más, incluso algunos resultan premiados, ¿verdad? Y apunto el tema, hoy polémico, afortunadamente, del sistema de incentivo económico a los funcionarios de la agencia tributaria. Pues esto es un punto y final muy bueno.